buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, bajo la asignatura de Identidad y Expresión Cultural. Mi número de lista es el número 32 de la sección T6. El día de hoy vamos a hablar acerca de las expresiones artísticas como medio de expresión cultural. Veremos también los diversos tipos, las características más importantes, algunos ejemplos y la importancia que representa este tema para nuestra identidad venezolana. Muy bien, empecemos a definir el primer punto de esta exposición, que sería el arte relacionado con las manifestaciones culturales. Cuando nosotros hablamos de arte, lo podemos definir como el conjunto de expresiones culturales que nos muestra una comunidad en específico. Cabe resaltar que el arte es una expresión netamente humana, ¿sí? Es a través de esas obras en las que podemos identificar y evidenciar los sentimientos que quieren expresar otras personas, al igual que su imaginación, su creatividad al momento de presentar pues, dichas obras, que puede ser de distintos modelos. Por ejemplo, el arte se subdivide en 4 tipos de expresiones. Tenemos el arte escénico, que representa todo lo que son teatros, danzas y música, ya hablaremos de eso. El arte o la expresión plástica, que son aquellos referentes a la pintura, la escultura y la arquitectura. Tenemos también la expresión audiovisual y la expresión digital. Bien, como ya les decía, la expresión escénica también representa un tipo de arte. El arte tiene muchos tipos de expresiones, tipos de manifestaciones, y una de ellas, como les decía, la expresión escénica. La expresión escénica es aquella manifestación cultural que necesita de una escenificación o un escenario, por así decirlo. Entre ellas podemos encontrar el teatro, la danza, la música. El teatro es tratar de narrar una historia, o es narrar evidentemente una historia, personificando los individuos o los actores principales de esa narración. Pueden ser ficticios o no pueden ser ficticios, y dentro de un escenario, obviamente, ¿sí? Hablamos también de la danza, que va a representar el movimiento que le dé un individuo a ciertas tonadas, músicas o líricas en un lugar determinado, dependiendo de la región geográfica, pero en sí tiene mucho que ver con el movimiento corporal, la forma de cómo ejecutar ese movimiento. Entre las danzas más conocidas en Venezuela podemos dar el ejemplo del joropo, que es muy popular en nuestro país, la gaita y el baile de tambores. Pasamos entonces a la música, que es también una manifestación cultural que se desarrolla cuando un individuo, un actor, pasa a ejecutar algún instrumento con el fin de darle una tonalidad o una armonía muy bien marcada. Entre las expresiones musicales de nuestro país tenemos el joropo también, las gaitas y todos aquellos bailes o música que se usa para los bailes de tambores. Prosigamos ahora a hablar acerca de la expresión plástica, que se caracteriza por el uso de objetos moldeables para la ejecución de sus obras. Materiales como la piedra, la arcilla o el cemento, también la pintura, se pueden considerar y usar para hacer conformación de esta expresión plástica. Ejemplos de la expresión tenemos la arquitectura, la pintura y la escultura. La arquitectura, que son el diseño, la planificación urbana de edificios, de carreteras, también representa un estilo en el que se encuentran planificadas algunas ciudades, países enteros o regiones completas. Por ejemplo, un ejemplo de arquitectura es la avenida Campos Elíseos en París, o la misma Torre Eiffel también representa un buen ejemplo. A nivel de pintura existen muchos diversos tipos o formas de hacer la pintura. La más conocida es sobre el lienzo, pero antiguamente se usaba mucho sobre las mismas piedras, paredes, maderas, etcétera.
Ejemplos célebres de pinturas muy reconocidas, tenemos las pinturas de Van Gogh, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel también. Y hablando de la escultura, son todas esas tallas o modelados de materiales rígidos para dar forma a una expresión, a un sentimiento, un ser humano, un animal o una cosa que el artista haya decidido pues planificar. Las esculturas más conocidas tenemos el David de Miguel Ángel, la Estatua de la Libertad también es un buen ejemplo de lo que es escultura. Siguiendo con el tema de las expresiones, hablemos ahora de la expresión audiovisual. Es aquella que involucra los sentidos del oído y la vista para poder percibirlo de la mejor manera cualquier obra. En el caso, los ejemplos más conocidos de la expresión audiovisual es el cine y el video. Un ejemplo muy claro de este tipo de expresión es el video que estamos rodando en este momento. Por último tenemos a la expresión digital, que son el conjunto de obras que necesitan de los elementos digitales para su producción o su exhibición. Y estas guardan bastante relación con todo el ámbito web, el mundo de las páginas web y las redes sociales. Se habla también de un net art. Ese net art significa network art, que es el arte en una red, o en este caso el mundo web, el internet. Podemos encontrar ejemplos muy ya vistos, como los flyers, que son posts o panfletos, folletos a nivel web, emojis, que lo usamos todos los días en nuestro WhatsApp, y diferentes posts de artículos en una página web, posts de noticias o posts en alguna red social. Finalicemos con la importancia que tienen todas estas expresiones culturales con respecto a nuestra identidad nacional. Si bien cada obra o cada expresión cultural realizada permite diferenciarnos de nuestra identidad con otras sociedades. Además, es tarea de todos la preservación de cada una de esas obras con el fin único de permitir un desarrollo íntegro de la sociedad. También es hoy por hoy un orgullo nacional el hecho de que nuestras obras sean reconocidas mundialmente y que cada día los artistas dueños de esas obras se preparen cada vez más y estén mucho más entregados a la tarea y a la misión de dejar a nuestro país en lo más alto del nivel cultural. Muchas gracias a todos, esta fue mi exposición, espero les haya gustado mucho.